En primer lugar, queremos destacar que, contrario a lo que ha sido señalado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el proyecto que está siendo remitido hoy al Congreso Nacional no es una propuesta de un pequeño grupo de funcionarios radicales, como han querido señalar. La remisión de este decreto fue aprobada en gabinete de gobierno el día de ayer por unanimidad. Es todo el gabinete, es todo el gobierno quien está detrás de esta propuesta, no, como se ha querido señalar, un pequeño grupo de funcionarios radicales. La revisión de las exoneraciones, además de ser una recomendación planteada desde hace más de una década por diversos organismos internacionales, es una propuesta de gobierno, es una propuesta contenida en el plan de gobierno para la refundación. Y estamos presentando esta propuesta al Congreso el día de hoy en atención a esta promesa que planteó la señora presidenta Xiomara Castro en este plan de gobierno. En segundo lugar, es importante señalar que es una propuesta de ley ampliamente socializada. No es cierto que no haya sido socializada. La diferencia entre esta propuesta que la presidenta ha planteado y los gobiernos anteriores es que ahora sí hay un gobierno que defiende al pueblo y que representa al pueblo. Nunca más negociaciones detrás de la puerta, planteamientos que en un madrugón se presentaban al Congreso directamente desde salones a los que el pueblo no podía acceder. El gobierno ha planteado y ha presentado públicamente esta propuesta desde el 8 de marzo para el conocimiento no solo del COEP, sino que de toda la población, y hemos emprendido acciones para su socialización, insisto, no solo con la empresa privada, sino que también con el sector obrero, con estudiantes, con pobladores. La propuesta que se está enviando al Congreso ha sido socializada desde septiembre del año pasado. Es quizás una de las leyes más socializadas en toda esta, desde que entramos al periodo democrático, desde los 80s. Una ley ampliamente socializada. Se consideraron en este decreto que está siendo remitido al Congreso algunas modificaciones, las que estimamos que valían la pena. Sin embargo, aquellas recomendaciones que proponían mantener escudos fiscales, mantener formas que permitían la evasión fiscal y el blanqueamiento de capitales, esas no se consideraron, porque la esencia del decreto, la esencia de la propuesta, es combatir la corrupción, es combatir la evasión fiscal. Y no podíamos aceptar aquellas recomendaciones que nos decían que debíamos mantener figuras como acciones al portador, que han sido derogadas en todo Centroamérica. Honduras es el último país en derogar acciones al portador. No podíamos aceptar propuestas que nos decían que no debíamos intercambiar información bancaria y tributaria con 146 países. No podíamos aceptar propuestas que permitían que empresas ocultaran quiénes eran los dueños de las empresas. Entonces, todas estas medidas que se contienen en la propuesta que está siendo remitida el día de hoy al Congreso, aspiran a limpiar la corrupción que ha sido la norma, incluso no solo en los 12 años de gobierno, sino que desde hace más de 140 años que han existido las exoneraciones en este país. Finalmente, es importante señalar que la ley, e insistimos, no es un ataque contra la empresa privada. No es ni siquiera un ataque contra las empresas exoneradas, ya que muchas empresas exoneradas usan bien su exoneración. Muchas empresas exoneradas han generado mucho empleo
no han cometido abusos, no han cometido actos de corrupción. Y a esas empresas que no han cometido actos de corrupción y no han cometido abusos, se les va a respetar todo el tiempo de goce de la exoneración. A todas las empresas que tengan una exoneración vigente, se va a respetar el tiempo de goce de esa exoneración. Esto es una respuesta también a aquellos llamados falsos que pretenden señalar que por la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria se van a perder empleos. Ni un solo empleo va a perderse con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Lo que sí se van a perder son privilegios y escudos que permitieron que en este país en 12 años se perdieran más de 568.000 millones de lempiras por las exoneraciones y el principio de renta territorial. Habiendo ya hecho un contexto general de lo que es la Ley de Justicia Tributaria, que bien ha expresado el ministro Marlon Ochoa, yo quisiera también aclarar algo que Honduras tiene más de 300.000 empresas. Deberíamos de ver primero cuántas son todas esas empresas que están siendo representadas por el COEP, por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, porque eso es una gremial que aglutina grupos de poder. Pero en realidad preguntémosles a todos los empresarios que realmente tenemos y hemos tenido empresas que nos ha tocado luchar para poder cubrir apenas los costos porque no tenemos exoneraciones. Tenemos que competir con empresas que realmente importan materia prima, que son exonerados, que no pagan ni el impuesto sobre ventas. Y las empresas nacionales sí tienen que pagar todos estos impuestos y aún así han sobrevivido más de 5, 10, 15, 20 años y ahí están. Les puedo poner empresas farmacéuticas, empresas de ropa, etcétera, y ahí están compitiendo. Entonces, en ese sentido, podemos decir de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada no está representando a todo lo que es la empresa privada. También quiero comenzar diciéndoles de que no es que Honduras va a llegar a ser uno de los países más pobres de Latinoamérica. Nos dejaron como el país más pobre de Latinoamérica con todo el desastre que hicieron durante los 10 años anteriores, unidos después del golpe de Estado con la empresa privada y otros grupos de poder que nos tienen hundidos en este problema. Y uno de ellos es el endeudamiento público que nos están haciendo pagar hasta 57.000 millones de lempiras anuales solamente en servicio de la deuda. ¿De dónde deberíamos de sacar ese dinero? De las exoneraciones que se están dando, pagaríamos la deuda y nos sobraría ese dinero para poder apoyar el presupuesto general de la República en inversión en la gente. En ese sentido también quiero hacer memoria que debemos de tener en cuenta la alta desigualdad en el país es reflejo de una política fiscal fracasada que se aplicó durante los últimos 10 años. Tenemos un ejemplo reciente, como decía el ministro Ochoa, que a medianoche se aprobaban leyes, cuando en el 2014 se aplicó una cuasi reforma fiscal que se convirtió en un espejismo que bajó el déficit fiscal a cambio de sacrificar la inversión en la gente. Por eso se denominó paquetazo fiscal. La pregunta es, ¿por qué no se hizo tanto revuelo como en la actualidad con el proyecto de reforma, con el proyecto de justicia tributaria, como ahora? ¿Por qué? Porque este proyecto, aquel proyecto de paquetazo era para afectar a los pobres y beneficiar a los grupos de poder. En este caso,
Por eso es el gran revuelo, porque estamos quitando todos los beneficios a esos grupos que se han beneficiado en 538.000 millones de lempiras durante todo ese periodo, lo cual hace que la gente pobre no tiene a qué medios de comunicación ir para poder haber evitado ese paquetazo. Luego, hoy la historia es otra. Primero, cambiamos la orientación del presupuesto a uno orientado a educación y salud, con un presupuesto de 37.000 billones, lo cual incide en la desigualdad y en la pobreza. En otras palabras, se aplica una política fiscal para impulsar el desarrollo de las mayorías. Hoy la propuesta de ley de justicia tributaria no es un paquetazo, porque no aplica un tan solo impuesto en la población y solamente pide a los que más tienen que aporten. Además, hay algo que debemos aclarar y no es cierto que se eliminarán empleos, porque la ley respeta los beneficios actuales que tienen, simplemente pone límite de tiempo a esos beneficios o denominados exoneraciones. Las exoneraciones de los regímenes que están actualmente continuarán vigentes hasta el periodo que tienen establecidos. O sea, no hay razón por la cual ninguna empresa se vaya si va a continuar obteniendo todos esos beneficios. Tampoco es cierto que el proyecto de ley es una desventaja competitiva, sino que se busca que las empresas mejoren sus estructuras de costos y dejen de depender de un exceso de exoneraciones, que equivalen a un poco más del 7% del Producto Interno Bruto, por encima del promedio dado en toda la región centroamericana. Incluso para muchos que sepan cómo nos ve Latinoamérica o el mundo, el informe de incentivos fiscales que presenta la CEPAL explica que para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible es fundamental la eliminación de las exoneraciones. Sumado a eso, que sus estudios muestran que sus beneficios no son eficientes. Es decir, como en Honduras son excesivos y necesitan límites. La ley de justicia tributaria incluso tiene una buena mirada de organismos internacionales ortodoxos como el Fondo Monetario Internacional. Refleja en una política fiscal para impulsar desarrollo sostenible e inclusivo. Esta ley ha venido siendo apoyada por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Fondo Monetario Internacional. Solo aquí es donde dicen de que es un parto del nuevo gobierno y de un grupo de funcionarios. Esta ley, si ustedes conocieran todas las interioridades de casos de corrupción que se da, tendrían un conocimiento más apropiado para poder dar juicios sobre el por qué nuestra presidenta Xiomara Castro ha apoyado esta decisión del sistema de administración de rentas.